Clase virtual de Medicina 5, unidad temática dermatología, tema. Lo primero que hay que hacer es definir qué es una alergia. Acá pueden ver la definición escrita y hay 3 elementos importantes en ella. Respuesta inflamatoria, ¿no? Una sustancia inocua y los signos, que en alergología podemos hablar de que esa respuesta inflamatoria sería una hipersensibilidad, esa sustancia inocua se llamará alérgeno y los signos son los de una reacción alérgica. La reacción alérgica tiene varios componentes. Indudablemente uno de ellos es esa sustancia inocua que es el alérgeno. ¿Cómo puede ingresar entonces al organismo? Por ingestión, es decir, vía digestiva, puede ser inhalado por vía erógena y también por contacto, es decir, por vía percutánea. Otro elemento también importante o componente es indudablemente un anticuerpo que es la inmunoglobulina E. También lo es una célula, el mastocito, que normalmente se encuentra en la dermis y es bastante fundamental en la reacción alérgica por las sustancias que libera. Los mediadores también de esta reacción alérgica, hablamos de interleuquinas, citoquinas, etc. Y aparece recuadrado abajo en azul el componente genético que es bastante importante en una de estas alergias que ya vamos a ver. En la alergia o reacción alérgica podemos hablar de 2 fases. La primera fase, que consiste en la exposición a ese alérgeno, que llamamos sustancia inocua, ¿no? Pero en este individuo no lo va a hacer. La reacción del cuerpo produciendo anticuerpos. Los anticuerpos se unen a esos mastocitos, esas células que estaban en la dermis normalmente, y entonces esperando exposiciones posteriores. Esta fase entonces no va a experimentar signos. Bueno, en esta diapositiva graficamos lo que vimos en la anterior. Acá están los elementos: el alérgeno, la inmunoglobulina E, la fijación a mastocitos. Esta fase, la primera, entonces no va a presentar signos. La segunda fase, en cambio, ya es diferente, porque de nuevo se mantiene la exposición a ese alérgeno, reaccionan los mastocitos y liberan todas esas sustancias, entre ellos mediadores, ¿no? Que desencadenan la reacción alérgica y aparecen los signos de esa alergia. Se ve entonces en esta diapositiva graficada alérgeno, segunda sensibilización, unión a mastocitos, ¿no? Inmunoglobulina E, obviamente, de granulación. Y ahí se desencadena la respuesta alérgica. ¿Y cómo se manifiesta? En base al prurito. Antes de definir prurito, es importante analizar la importancia o relevancia que tiene en nuestros animales domésticos, ya que es de consenso mundial que más o menos el 70% de los animales que llevan a consulta tienen un problema de piel, sea o no es el motivo de consulta. Y de ese 70% con trastornos o patologías cutáneas, cursa más o menos el 50% con distintos niveles de prurito. Ahora sí, ¿qué es el prurito? ¿Cómo definimos el prurito? Como esa sensación cutánea que, cuando es de suficiente intensidad, provoca en el paciente el deseo y necesidad de rascarse, que va a ser de diferente intensidad. Por eso podemos hablar de umbral prurítico y nivel de prurito, y también de los factores sumadores de prurito. ¿Qué quiere decir esto? Que un animal puede tener una sola causa de prurito y un determinado umbral prurítico. Pero si aparte coexisten otras causas de prurito, por ejemplo una alergia a las pulgas,
y una dermatitis atópica, muy posiblemente ese umbral plurítico baje, sea inferior y por lo tanto tenga más tendencia a rascarse, ¿no? Vemos en esta diapositiva también los cuales son los mediadores de prurito, más o menos ya mejores descritos. ¿Y cuál va a ser el objetivo entonces con un animal con prurito? Controlarlo, es decir, tratar de evitar que se rasque y que ese efecto sea, aparte de efectivo, duradero en el tiempo. Lo que vamos a ver ahora es la aproximación al paciente con prurito. ¿Cómo llega al consultorio entonces? ¿No? Lo que hacemos es lo mismo que en un examen clínico general. El dermatológico también consta de una reseña donde acá nos figura la especie porque nos vamos a referir exclusivamente a los caninos. Si nos interesa la edad, raza y sexo, ¿no? La edad. En cachorros, por ejemplo, yo espero una enfermedad plurítica, por ejemplo, asociada a ectoparásitos, sarna sarcóptica, dermatitis alérgica por pulgas. En edades más avanzadas, por ejemplo, entre 1 y 3 años de edad, puedo esperar una dermatitis atópica canina. Lo mismo en alergias alimentarias que antes se dan ya después de varias exposiciones al alérgeno. No es tan propia de un cachorro, aunque hay excepciones. En cuanto a la raza, lo que podemos tener en cuenta que en ciertas afecciones, por ejemplo la dermatitis atópica canina, son bastante sensibles los terriers, el ovejero alemán, el bulldog francés. Es decir, acá sí entra el componente genético que habíamos visto en esa teoría positiva. Y en cuanto a sexo, si bien muchas de estas enfermedades pruriginosas no tienen prevención sexual, la atopía generalmente afecta más a hembras que a machos. Segundo paso del examen clínico, la anamnesis, que en dermatología tiene que ser muy detallada porque nos puede aportar muchos datos interesantes y acercarnos a un diagnóstico. Hábitat. ¿Dónde vive este paciente? ¿Vive en un departamento interno? ¿Un departamento con balcón? ¿Vive en una casa con patio? Aparte tiene jardín y tiene posibilidades de salir de su propiedad. Bueno, todos estos elementos, cuanto más amplio sea el hábitat, más posibilidades de alérgenos hay y que ese animal se rasque. Las lesiones que nos relatan los propietarios y a su vez las lesiones que ellos presentan, por ejemplo en antebrazos o en la parte del abdomen, a veces asociados a picaduras de pulgas o también de sarna sarcóptica, sarcóptes, ¿no? Tenerlo en cuenta. Otra presencia de pulgas que haya visto el propietario, ¿no? O materia fecal de pulgas que a veces no la reconoce. Preguntar por signos no dermatológicos, aunque venga por problemas de piel. Por ejemplo, una alergia alimentaria, si bien cursa principalmente con signos cutáneos, puede presentar signos de tipo digestivo, por ejemplo gastroenteritis. Y sí, adentrándonos más al tema del paciente pruriginoso, el prurito y sus características y analizarlo exhaustivamente. Cuando preguntamos sobre el prurito en la anamnesis, es importante seguir esta guía. Intensidad de prurito. Hay distintas patologías con diferentes intensidades de prurito. Algunas van a ser leves, otras moderadas, otras graves. Pero también recuerden el tema del umbral plurítico, que puede ser diferente en distintos animales. Algunos tienen un plurítico menor y otros mayor. A esto agregué también el tema de sumatoria de efectos de prurito, factores sumadores de prurito. Recuerden eso. Ahora, la localización. ¿Es localizado en un área particular del cuerpo o es generalizado? Se rasca en todas partes. ¿Cuáles son las áreas afectadas? ¿Se rasca el flanco? ¿El área lumbosacra? ¿Se lame las manos? ¿Se frota el hocico? Eso nos ayuda porque hay algunas patologías con ciertos patrones dermatológicos de localización bastante propios. La evolución. ¿Cuánto hace empezó a rascarse? ¿Hace 2, 3 días, una semana, un mes, varios meses? Eso está indicando cronicidad y también nos ayuda más o menos a diagnosticar, digamos, la etiología. La estacionalidad. ¿Es estacional o no? ¿Se da en ciertas épocas del año? Por ejemplo, en primavera, verano,
donde hay más ectoparásitos, por ejemplo pulgas, o también hay más vegetales en floración y en crecimiento que pueden ser alérgenos y desencadenar una reacción de tipo atópica. Situaciones particulares. Hubo una mudanza, están en un tipo de obra en la casa, falta algún miembro de la familia, sea humano o animal, que ya no esté. Todo eso puede influir también con el tema del ruido. Hubo tratamientos anteriores, por eso es importante que el propietario acuda a la consulta con todo lo que tenga, análisis hechos, tratamientos, que lo tenga anotado en recetas, etc. Y saber qué se le dio. ¿Se le dio antibióticos? ¿Se le dio un tipo de antiinflamatorio, esteroide, no esteroide? ¿Y cómo fue la respuesta a este? ¿Le dieron antihistamínicos? ¿Le dieron a un inmunomodulador como ciclosporina? Es importante saberlo. Y también otro elemento vinculado con el ruido es saber cómo cerrar. Analizando más al prurito, podemos hablar de un prurito primario y otro secundario. ¿Cuándo va a ser primario? En estas patologías que vemos a continuación, como alergias, enfermedades psicogénicas como la miedo al flanco y sarnas también, donde no hay un factor subyacente, que no se ve y está produciendo secundariamente ese prurito. La presencia, por ejemplo, del ácaro de la sarna dentro de la epidermis de por sí mismo ya provoca prurito. Distinto es cuando es secundario, es decir, que acá están las enfermedades o alteraciones de la piel producidas por piodermias, endocrinopatías, dermatofitosis, demodexia, enfermedades autoinmunes o nutricionales que alteran la composición cutánea, la normal fisiología de la piel y ya predisponen a infecciones generalmente secundarias que van a cursar con prurito. Analizando más al prurito, podemos hablar de un prurito primario y otro secundario. ¿Cuándo va a ser primario? En estas patologías que vemos a continuación, como alergias, enfermedades psicogénicas como la miedo al flanco y sarnas también, donde no hay un factor subyacente, que no se ve y está produciendo secundariamente ese prurito. La presencia, por ejemplo, del ácaro de la sarna dentro de la epidermis de por sí mismo ya provoca prurito. Distinto es cuando es secundario, es decir, que acá están las enfermedades o alteraciones de la piel producidas por piodermias, endocrinopatías, dermatofitosis, demodexia, enfermedades autoinmunes o nutricionales que alteran la composición cutánea, la normal fisiología de la piel y ya predisponen a infecciones generalmente secundarias que van a cursar con prurito. Yendo ya a lo que son las alergias en sí, que vamos a ver en esta clase, vamos a hablar de tres. La dermatitis alérgica por pulgas, la alergia alimentaria, también llamada dermatitis alérgica inducida por alimentos, y la dermatitis atópica canina o atopía canina. Pero cuidado, estas son las más frecuentes y hay que conocerlas bien, conocer su signología y también su tratamiento. Pero hay otras más, por ejemplo la dermatitis alérgica de contacto, y en el caso de los felinos, ya que estamos hablando de caninos, la alergia picadora de mosquitos, ¿sí? Las dos diapositivas que se ven a continuación son un recordatorio de inmunología del tipo de hipersensibilidades que hay. Y la importancia de esto es que de estas tres enfermedades alérgicas que vamos a ver, pueden responder a uno o más tipos de hipersensibilidades. Nada más. Vemos entonces la primera de las alergias, la alergia a las pulgas o dermatitis alérgica a las pulgas.
la de más fácil diagnóstico. Y fíjense cuál es la definición. Una hipersensibilidad frente a componentes antigénicos de la saliva de las pulgas. La pulga al picar, ¿no? Justamente chupa sangre. Esto justamente hace que la saliva se deposite en los componentes de la piel, en la epidermis, y vaya a desencadenar la reacción alérgica. Así que podemos hablar de infestación por pulgas o pulicosis, que no necesariamente es una alergia a las pulgas, pero hay que tratarla, y otra cosa que es la dermatitis alérgica por la picadura de la pulga, que sí es una reacción alérgica, y acá pueden ver que es debida a aptenos o antígenos incompletos, y los mecanismos de hipersensibilidad involucrados son el tipo 1 y tipo 4. El tipo 4 es decir, mediado por células larga data, es decir, que esto se trata va a ser de una evolución prolongada, que también tiene que ver con el tipo de hipersensibilidad. Los signos aparecen más tardíamente, aparte de forma inmediata. Y también hipersensibilidad mediada por basófilos. Entonces en la foto lo que vemos son todo un grupo de pulgas vista mayormente, ¿no? Entonces, yendo a la reseña, vemos que no hay predisposición ni por sexo, ni por raza, ni por edad. Es decir, que un cachorro, un animal de edad media o un geronte pueden tener una alergia a las pulgas. El signo clínico principal, que va a ser el motivo de consulta generalmente, es el prurito. Y las formas de rascado o cómo se rasca, que habíamos visto en esas primeras diapositivas, es con los miembros pélvicos, con los dientes o contra objetos, sobre todo en ciertas zonas donde es difícil acceso, ya sea con miembro torácico, pélvico o con la boca. Deben frotarse y esa zona es la lumbosacra. Las lesiones provocadas por la alergia a las pulgas, hablamos de lesión primaria, que es la lesión inicial, se produce al instante, al principio de la enfermedad, que son las papulocostras. Pero si la enfermedad no es tratada, consecuencias del prurito, van a aparecer lesiones secundarias. ¿Y cuáles son? La alopecia, ya sea por el rascado o la mordedura, se produce el quiebre de los pelos y la alopecia también. Va a haber también un engrosamiento de la epidermis o hiperkeratosis. Consecuentemente a esto también una hiperpigmentación, más melanina en la piel y seborrea, es decir, escamas de piel blanquecinas en esas zonas afectadas. Consecuencia del prurito aparecen lesiones. Lesiones que tienen localizaciones bastante típicas. Esto se puede evaluar a partir del dermograma. ¿Y qué es el dermograma? Es la representación gráfica de la superficie cutánea del animal, con dos proyecciones, una dorsal y una ventral. Entonces, para la alergia a las pulgas, vemos que en la proyección dorsal del dermograma, la zona afectada es el área lumbosacra, en forma, se dice así, de árbol de Navidad. La base, justamente, menor, el lado menor, llega hasta lo que sería la base de la cola, ¿no? Forma de triángulo. Y en la visión ventral, la zona afectada es la inguinal y también cara interna de los muslos. ¿No? Se ve como la parte del dorso está afectada. Y aparte de un cambio de coloración, seguramente por el lamino. Fíjense en este paciente, ¿no? Tiene, aparte de esa masa tumoral, ¿no?, que tiene en el dorso, bastante notable, en la zona lumbosacra y también lo que sea la base de la cola, zonas de alopecia parcial, eritema, si lo viéramos de cerca, costras, que son del dermograma típico de la dermatitis alérgica por pulgas.
Bueno, lesiones crónicas ya de dermatitis alérgica por pulgas. No se trata, entonces va evolucionando. Alopecia bastante irregular, fíjense la derecha, es muy extrema. No es un armadillo, es un perro, pero tiene hiperkeratosis, hasta pliegues cutáneos, alopecia también y cierta pigmentación también. ¿Cómo llegar al diagnóstico de la dermatitis alérgica por pulgas? Es bastante sencillo. Busco pulgas, es decir, presencia de pulgas, o su materia fecal. La foto que está a la derecha, materia fecal, esos puntitos color negro, ya que la pulga es hematófaga, justamente lo que defeca es materia fecal con sangre, y esto se puede llegar a ver, evidenciar en un algodoncito, gasa, humedecida, y va a tomar una coloración rojiza. La distribución de la lesión adicional, que es típico en la alergia de pulgas, respuesta al tratamiento. El propietario puede relatar que le ponía un pulgicida y dejaba de rascarse, eso nos ayuda, y también las lesiones en los propietarios. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras alergias. ¿Cuáles son? La dermatitis alérgica canina, la alergia alimentaria o dermatitis alérgica inducida por alimentos y la sarna sarcóptica. Todas estas son pruriginosas y hay que tenerlas en cuenta también. En cuanto al tratamiento de la alergia a las pulgas, tiene varios pasos o patas. Uno es evitar el contacto con el alérgeno, que era justamente la saliva de la pulga, es decir, que debo eliminar la pulga. ¿Cómo? La pulga está sobre el animal, sobre otros animales, por eso la importancia de la anamnesis, de preguntar si convive con otros animales, y también las pulgas del ambiente. Recuerden que larvas están presentes en el ambiente y hay que eliminarlas también. Todo esto es lo que puede utilizarse en el tratamiento para eliminar las pulgas sobre el animal y otros animales también, ¿no? Entonces, vamos a hacer, porque esto es bastante largo, léanlo, lean los mecanismos de acción de distintas drogas, una reseña más o menos histórica sobre los distintos productos que fueron utilizando. Los talcos pulicidas, compuestos por carbomato, ya no tan utilizados, eran útiles sobre todo en caso de cachorros, ¿no? Podían ayudar. No tienen mucho efecto residual, los usaban. El limoneno en forma de shampoo también actúa en forma local, como publicidad en el baño, tiene una acción bastante leve, no es muy potente. Los líquidos justamente se diluyen en agua y se hacen baños sobre pelo seco, solamente para uso en perros y adultos, no en cachorros. Es decir, pueden ser orofosforados y orofosforados piretroides. Productos que aparecieron después, el lufenurón en forma de comprimidos, ¿no? Justamente, y después, bueno, el amitraz también, que se usa para otros ectoparásitos. Luego apareció el fipronil, al principio en forma de aerosol, en dos tamaños, ¿no? Útil para usar en perros, adultos, cachorros y también en gatitos. Y después apareció la fórmula Spotón de fipronil, ¿no? Como pueden ver, y en distintas marcas de los laboratorios. Después se hizo el imidacloprid también, con acciones similares, que ya pueden ver en la tabla los mecanismos de acción. Bueno, el nitempiran en forma de comprimidos, muy útil en infestaciones masivas por pulgas, muy poco efecto residual, eso sí. Luego al espotón, el fipronil se agregó metoprene como un regulador de crecimiento, y para el ambiente tenemos este aerosol en base a metoprene, producto justamente de tipo tal para actuar sobre la parte de larvas de pulgas como inhibidor de reguladores de crecimiento. Está en rojo la metaflumisona,
que al principio fue bastante utilizada y con éxito contra las pulgas. El problema es que tuvo como efecto colateral la aparición de enfermedades autoinmunes de tipo pénfigo. Otros pulicidas y ectoparasiticidas que aparecieron con el tiempo fueron la ceramectina. Después al imidacloprid se le agregó moxidectina para actuar sobre parásitos externos y también los internos. Y después apareció, ya más recientemente, el Spinosad, nombre comercial, como pueden ver, es el Comfortis. Después apareció en otros laboratorios y en forma de comprimidos palatables. Y después, capítulo aparte para las isoxazolinas. Esta fue una de las primeras. Y después en la próxima diapositiva vamos a ver otras. Otras isoxazolinas son el Fluralaner, con su presentación más reciente para felinos también, y una duración de 90 días, es decir, 3 meses. Luego apareció el Sarolaner y más recientemente el Lotilaner. Recuerden, todos tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces ahora volvemos a justamente esa lista de productos que estuvieron viendo y lo que puede llegar a utilizarse, que es bastante extenso en tratamiento contra. Segundo elemento a tratar son las lesiones en caso de existir. ¿Qué podemos usar? Antibióticos o antisépticos tópicos. ¿Por qué tópicos y no tanto sistémicos? Para evitar la posibilidad o aparición de la meticilino-resistencia. Cuantos más indiscriminadamente se usen, más posibilidades de generar resistencia tenemos. Por eso somos cuidadosos en eso. ¿Hay seborrea? Entonces serán shampoos de antiseborreicos. Acá está la lista, hay varios tipos. Recuerden que hay seborreas secas, seborreas oleosas y otras inflamatorias. De acuerdo con eso, el tipo de shampoo utilizar. Entonces tratábamos el alérgeno, las lesiones si existían, y si hay prurito hay que controlar ese prurito también. ¿Cómo lo puedo hacer? Con uso de antiinflamatorios esteroides, los glucocorticoides, y también antihistamínicos, que realmente se combinan con estos, aunque son menos efectivos. Estas son las dosis de los corticoides que pueden utilizarse. El más utilizado es la prednisona o prednisolona. ¿Sí? Estos son algunos de los antihistamínicos y sus dosis que pueden utilizarse. Recuerden que solos no son muy eficaces. Realmente se combinan con corticoides y cuando está controlándose el prurito pueden dejar a bajarse la dosis de corticoide y seguir con el antihistamínico, con respuestas bastante variables, ¿no? Pero realmente no muy elevadas. Otra alternativa para tratar el prurito en la alergia a las pulgas es el uso del oclacitinib, un inhibidor del sistema enzimático llanosquinasa, que después vamos a ver bien cuando hablamos de dermatitis seborreica de qué se trata. La dosis es la que ven acá. Bueno, en estas fotos vemos el antes y el después. En la foto de la izquierda, el perrito con la alergia a las pulgas, ya bastante crónica, alopecia, hiperkeratosis, hiperpigmentación, y después del tratamiento, recuerden, la al alérgeno, las lesiones, el ambiente, este es el resultado, ¿no?, que se obtuvo. Segunda enfermedad alérgica que vamos a ver en esta clase es la alergia alimentaria, también llamada dermatitis alérgica inducida por alimentos. Podemos ver entonces, ¿no?, en la reseña que no hay, como en la alergia a las pulgas, una predisposición de sexo, raza o edad para sufrir esta patología. Pero hay ciertas causas o factores predisponentes.
que todos en común tienen que afectan la mucosa intestinal, es decir, enteritis virales, parásitos intestinales y el tipo de molécula que puede actuar como alérgeno. Es decir, esto tiene que ver con su composición y con su tamaño. En la alergia alimentaria o dermatitis alérgica inducida por alimentos, entonces el mecanismo inmunológico involucrado son el de hipersensibilidad tipo 1, 3 y 4. Tres tipos de hipersensibilidades son las responsables de que se desencadene esta enfermedad. Los signos principales de la alergia alimentaria van a ser cutáneos y cursan con prurito también, pero aparte puede haber signos digestivos, generalmente diarreas, cambio de composición de materia fecal, algunos vómitos. Por eso era importante en la anamnesis preguntar si había signos no dermatológicos asociados. La patogenia de la alergia alimentaria consiste entonces en una incapacidad de tolerancia oral a ese alérgeno, ¿no? Que tiene ciertas características. Su composición, generalmente son glucoproteínas complejas, y es importante el peso molecular del mismo, que si bien acá dice 1400 Dalton, no hay un consenso con respecto al valor. Lo importante es que tienen generalmente un alto peso molecular, por lo cual los que tienen bajo peso molecular son menos proclives a desencadenar reacciones alérgicas. Y los tipos de hipersensibilidad involucrados son el tipo 1, 3 y 4. Factores predisponentes eran la mala digestión, el aumento de permeabilidad intestinal y un déficit de inmunoglobulina A. Entonces, todo lo que produce un daño a nivel de la pared intestinal. Graficado sería así. Tenemos un tracto intestinal dañado, esos alérgenos penetran, ¿no?, a través de la pared intestinal, va a haber una sobrecarga del sistema fagocitario, interviene la inmunoglobulina E, se desencadena la reacción alérgica con el... Graficado sería así. Tenemos un tracto intestinal dañado, esos alérgenos penetran, ¿no?, a través de la pared intestinal, va a haber una sobrecarga del sistema fagocitario, interviene la inmunoglobulina E, se desencadena la reacción alérgica con el consiguiente prurito y lesiones. Al principio habíamos dicho que había signos cutáneos y extracutáneos. Los cutáneos consisten en un prurito no estacional, esto es importante para diferenciarlo de la atopía, y la intensidad es variable. Puede haber respuesta variable a corticoides, algunos responden bastante bien y otros no. Y puede haber una piodermia recurrente, como ser las foliculitis. Los otros signos que podrían existir justamente en esta enfermedad alérgica son los digestivos, un 10 o un 15%. Si son leves, se verán heces blandas por aumento del peristaltismo, y en los más severos vamos a ver diarreas y vómitos. Las lesiones en la alergia alimentaria, recuerden siempre, lesiones primarias y secundarias, eso deben saberlo bien. Las lesiones primarias son pápulas y las secundarias, ya sea por falta de tratamiento, por cronicidad, y justamente por el prurito, en el que se está lesionando, van a aparecer hiperpigmentación, hiperkeratosis, alopecia, seborrea, escoriaciones, similar también a lo que sea alergia a las pulgas. La localización de esas lesiones generalmente es facial, puede afectar cara interna de la región auricular, zona perineal, podal, axilar, pero no hay un dermograma típico, como por ejemplo en la dermatitis alérgica por pulga. Esto deben saberlo bien. Algunas fotos ven cara interna de la región auricular, bastante eritematosa, la zona perineal también. En una fuente de la izquierda, por ejemplo, es más aguda, en la derecha es más crónica por la hiperkeratosis e hiperpigmentación que se ve.
Bueno, más lesiones, acá se ven sobre todo lesiones faciales, perineales también. Diagnóstico diferencial. Entonces, vemos 3 enfermedades alérgicas en esta clase. Así que indudablemente las otras con las cuales tenemos diagnóstico diferencial son la atopía canina y la alergia a las pulgas. Pero también la sarna sarcóptica, que es muy pruriginosa, las dermatitis de contacto, las dermatitis por malacesia y la foliculitis. Las dos últimas son complicaciones justamente de esa piel dañada por la alergia, una por un elemento micótico y otra, la última, por un elemento bacteriano. El diagnóstico de la alergia alimentaria se va a basar en signos clínicos, las lesiones que voy a ver, también voy a recabar varios datos de la anamnesis. Recuerden que no tiene un dermograma típico, y puedo hacer un test de investigación alimentaria, también llamada dieta de eliminación o de exclusión. Bueno, ¿y en qué consiste el test de investigación alimentaria o dieta de eliminación y qué es tan importante para el diagnóstico de dermatitis atópica canina? Es tener un listado de alimentos que haya consumido. Por eso es importante la anamnesis siempre en dermatología. Y en base a eso, formular una dieta en base a ingredientes que no haya consumido previamente. ¿Y cuáles pueden ser esos ingredientes? Por ejemplo, antes se utilizaba la carne de cordero, la papa también, el pescado. Actualmente se está utilizando la carne de cerdo y la batata, ¿no? Que tienen precio accesible y son fáciles de conseguir. Entonces, durante 6 a 8 semanas se da esta dieta y luego hago la interpretación de la misma. Entonces, hay 3 posibilidades. Una, que se deje de rascar. Deja de rascarse, muy posiblemente sea una alergia alimentaria, pero me falta otra prueba, que es la del desafío, que consiste en volver a administrar esos alimentos que consumí antes. Si los tengo identificados o separados, puede ser uno por uno. Pero se los doy. Vuelve a rascarse, entonces ahí sí, tengo diagnosticada la dermatitis alérgica inducida por alimentos. Y la otra posibilidad es que continúe con un producto importante. Ya descarté la alergia alimentaria. Y la tercera, tal vez más complicada y menos frecuente, es que mejore parcialmente. Entonces lo más probable es que coexista la alergia alimentaria con la dermatitis atópica. Bien, otra opción es, si el propietario no puede hacerse cargo de esta dieta, es dar una dieta comercial en base a proteínas hidrolizadas. Entonces, cuando se hidrólisis, disminuye el peso molecular de las proteínas y de esa manera sean menos alergénicas. Ese es el mecanismo. Y está la posibilidad también de hacer serología, test in vitro, se le saca sangre, se envía el suero al laboratorio para que lo enfrenten a distintos ingredientes o alimentos y a ver a cuál es alérgico. Realmente esto último se utiliza poco. Si ya tengo el diagnóstico de alergia alimentaria, puedo implementar un tratamiento también, ¿no? Que sería evitar entonces ese alimento o alimentos alergénicos, ¿no? Justamente por lo que hemos dicho antes. Y controlar factores predisponentes, que eran todo lo que produjo una alteración a nivel del aparato digestivo, ¿sí? Desparasitar, vacunar, y todo eso. Segundo elemento a tratar son las lesiones. ¿Cómo? En forma de shampoos antiseborreicos, si es que hay seborrea, y en caso de infecciones o micosis secundarias se usan antibióticos o antisépticos en forma tópica. En caso de micosis serán antimicóticos, tópicos, sistémicos. Recuerden, tratar de no utilizar antibióticos sistémicos principalmente para evitar la meticilina resistencia o por lo menos disminuir su aparición. Tercer punto a tratar es el prurito. ¿Y cómo se trata? De varias maneras. Una, la principal, la más usual, es el uso de corticoides, glucocorticoides. Generalmente prednisona, prednisolona, en dosis que ya vimos antes para alergia a las pulgas. Antihistamínicos también pueden utilizarse. Recordar que no son tan eficientes, se usan combinados con los corticoides en general. Y recordar siempre que
Acá puede haber una respuesta parcial a los corticoides en la alergia alimentaria, no así en la atopía o la alergia a las pulgas. Y otra posibilidad es el uso también del oclacitinib, ese medicamento que es inhibidor del sistema llanoquinasa, del cual vamos a hablar, ya les dije, más adelante. La última de las enfermedades alérgicas que vamos a ver en esta clase es la atopía o dermatitis atópica canina. Fíjense, esta es una de las definiciones de la dermatitis atópica canina. No la voy a leer toda, vamos a señalar lo fundamental acá. Es inflamatoria, es pruriginosa y está genéticamente programada. Es decir, que acá hay un componente genético, como vimos al principio de la clase, de la charla, donde hablábamos de generalidades de los problemas alérgicos, ¿no? Y aspectos clínicos característicos, es decir, que esta sí va a tener un dermograma típico y está asociada comúnmente a la producción de inmunoglobulina E alérgeno específico. La palabra comúnmente, podría decir generalmente, ya me cambia todo. No quiere decir que siempre va a estar asociada a eso, y me da lugar a esa segunda enfermedad que ven ahí abajo, que dice dermatitis similar a la atopía, donde justamente no se encuentra la inmunoglobulina E alérgeno específico. Esta enfermedad, a diferencia de las otras, sí hay una predisposición sexual. Se da más en las hembras, más o menos un porcentaje de un 60%. Y también hay razas predispuestas. Los terriers, los dálmatas, el caniche, ovejero alemán, Shar-Pei, golden, bulldog francés, beagle, tienen bastante predisposición. En cuanto a la edad, el primer episodio ocurre entre el 1 y 3 años de edad, aunque a veces hay casos que pueden verse en cachorros. La etiopatogenia de la atopía justamente se refiere a hipersensibilidad a alérgenos ambientales, ¿no? Con producción de una hiperproducción de inmunoglobulina alérgena específica, hay una respuesta de tipo linfocito T helper 2 y la acción de estas interleuquinas que están bien. A su vez, hay una alteración de la barrera cutánea. Recuerden que estos alérgenos pueden ingresar por vía aerógena y percutánea. Esa piel está afectada, entonces es más sensible, más plausible a generar este tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué puede ocurrir en la barrera cutánea? Que haya defectos, por ejemplo, de filagrina o lípidos epidérmicos, o un incremento de los alérgenos que van a producir una hiperreactividad de inmunoglobulina E, o pérdida de agua transepidérmica, que lo que produce es la cerosis o la sequedad de la piel. Es decir, que esa piel, por un motivo, sea por defecto de incremento, está alterada. Y esto favorece mucho más a que se desarrolle una atopía o dermatitis atópica canina, que recuerden está condicionada genéticamente. Entonces, tengo que recordar que la atopía canina está condicionada genéticamente y que tenemos una respuesta inmunológica alterada con inmunoglobulina E, alérgeno específica, y una barrera epidérmica alterada. Entonces esto permite la penetración de antígenos. Recuerden, vía inhalatoria, vía percutánea. Y hay una reacción inflamatoria alérgica que se está volviendo crónica. Y entonces que está condicionada y el signo que va a tener es el prurito y alta posibilidad de infecciones secundarias, ¿no? Muchas piodermias son secundarias a la dermatitis atópica canina. En cuanto a los signos clínicos de la dermatitis atópica canina, el principal, como está acá graficado y resaltado, es el prurito, que es de moderado a severo. Entonces, como tiene prurito, entonces se lo va a aliviar rascándose. ¿Y cómo se va a rascar en el caso de la atopía canina? Con los dientes, con los miembros posteriores, los anteriores, con la lengua, contra objetos, como sea. Lo importante es aliviar ese prurito y lo hace con el rascado. Por supuesto van a aparecer lesiones. Las primarias son pápulas o eritema, eso se puede ver. Pero si no son tratadas,
si el prurito continúa, la enfermedad evoluciona, entonces aparecen las lesiones secundarias, como siempre, hiperpigmentación, hiperkeratosis, la alopecia, la seborrea, las excoriaciones. Habíamos dicho antes entonces que esta enfermedad sí tiene un dermograma típico, y las áreas pruriginosas son la facial, la auricular u óptica, podal, perianal, axilar, con lesiones bastante típicas. Bueno, acá vemos el dermograma correspondiente a la dermatitis atópica canina. En 3 estadios: el inicial de la izquierda, uno moderado, en el medio y a la derecha el más grave. Las lesiones se han extendido cada vez más. Pero recuerden, la atopía tiene un dermograma típico. Algunas fotos, ¿no? Miren, lesiones a nivel facial, ¿no? Como puede ser, y en esta visión, un poquito ya en decúbito dorsal, casi, donde vemos ventral del cuello, sobre todo la zona axilar, y un poco también, un poco ventral del tórax, también con eritema y algo de alopecia. Lesiones más crónicas, extensas, ¿no? Con lo que se ve es esa hiperkeratosis, hiperpigmentación y alopecia. Ya en un cuadro bastante severo. Fíjense, lesiones en la parte del morro, periocular, cara interna del pabellón auricular. Sobre todo a nivel periocular, fíjense que esto está ya con una infección secundaria. El cambio en la piel condicionó una infección bacteriana secundaria, ¿no? O piodermia, que también debe ser tratada. Esto no siempre se ve, pero este lamido en la cara volada del carpo es bastante característico en la atopía. Fíjense que en la foto de la derecha se ve la zona podal afectada, alrededor de las almohadillas, palmares o plantares, que se ve también eritema, algunas pápulas también y algo de alopecia. Dos imágenes de pabellones auriculares afectados. El de la izquierda, lesión más incipiente. El de la derecha, una lesión bastante crónica, con todos los signos de esas lesiones secundarias, ¿no? Con hiperkeratosis, hiperpigmentación, etc. ¿Con qué otras patologías cutáneas tengo que hacer el diagnóstico diferencial de la atopía canina? Bueno, con las otras dos enfermedades que vemos en la clase de hoy, que es alergia alimentaria, dermatitis de por pulga, otras alergias, por ejemplo la alergia por contacto, la sana sarcóptica, la dermatitis por malacesia y la foliculitis. Pero ¿cómo llego al diagnóstico de la dermatitis atópica canina? Es por signos clínicos. El diagnóstico es de tipo clínico y esto no lo olviden. También uno puede tener en cuenta la respuesta de tratamiento, generalmente responden bastante bien a corticoides. Hay otras pruebas con la cinta de hemorreacción y los test in vitro, pero el diagnóstico de la atopía es clínico. Entonces, si hablamos de diagnóstico de atopía por signos clínicos, hay que hablar de los criterios de Favrot. Entonces, el doctor Claude Favrot, que es de origen suizo, aparte de ser dermatólogo, es especialista en alergias, ¿no? Entre ellas atopía. Sabe mucho de este tema y estableció unos criterios. Pero no fue el primero. Empezó el doctor Willemse allá por 1987, luego a los fines de los 90, el doctor Pascual Pereló también habló de esos criterios, se habla de criterios mayores y menores, y Favrot trató de unificarlos, habló de 8 criterios, que ya vamos a ver cuáles son. Los criterios de Favrot entonces, basados obviamente en signos clínicos, ya que esos son signos clínicos, son 8. 1. Entonces, inicio de signos antes de los 3 años de edad. Recuerden, entre 1 y 3 años de edad era lo más probable. 2. Perros que viven mayormente en el interior, en las casas.
Prurito que responde a corticoides, tercer criterio, para diferenciarlo un poco de la alergia alimentaria que habíamos visto que podía responder parcialmente a corticoides. Estos responden muy bien. Aparición del prurito previo a las lesiones. A esto se le llama prurito sine materia, es decir, que el propietario puede relatar que el animal se rascaba pero no había lesión alguna. Y nosotros podemos confirmar si eso está en ese momento, no hay lesiones, a la inspección. Por eso es tan importante la inspección en el examen clínico dermatológico. Miembros torácicos o anteriores afectados. Pabellones auriculares afectados, pero no cualquier parte, sino la cara interna del pabellón auricular. Justamente relacionado con este sexto criterio viene el séptimo, que es márgenes de las orejas no afectados. ¿Por qué? Porque estoy excluyendo a la sarna sarcóptica, que sí afecta a los márgenes de las orejas. Y por último, área dorsolumbar no afectada, que justamente es parte del dermograma típico de la dermatitis alérgica por pulgas. Si se establecen y se pueden llegar a ver por lo menos 5 criterios de Favrot en ese paciente que estoy examinando, puedo decir que tiene altas posibilidades de tener una dermatitis seborreica canina, porque tiene valores bastante altos estos criterios de Favrot de sensibilidad y especificidad. Entonces, el diagnóstico de la dermatitis atópica canina es clínico. Yo puedo hacer pruebas como la intradermorreacción, pero esto es con fines terapéuticos, si después voy a hacer la terapia alérgena específica. Realmente es con eso. O por si existe a veces la posibilidad de evitar esos alérgenos, que no siempre es posible. Ahora, ¿qué determina esta prueba? Determina en vivo esa reacción antígeno-anticuerpo y por lo tanto la presencia de inmunoglobulina E, que se va a encontrar enfrentada a distintos tipos de alérgenos. Lo indispensable es que esos alérgenos sean propios, están presentes en el área, en la zona en la que vive el paciente, en que vive ese perro. Entonces, en cuanto a la técnica, hay que suspender tratamientos anteriores con corticoides, sobre todo, hay que hacerlo. Hay que hacer una tricotomía en el flanco. La sujeción, si el animal es dócil, se puede hacer esta prueba sin ningún inconveniente. Si no, la sujeción es química y se puede usar la silacina. Los puntos de aplicación, la vía es la vía intradérmica y voy a usar jeringas de 1 mililitro, las de tuberculina, con la aguja color naranja o 25G. El volumen realmente es de 0,1 mililitro y el número es variable, pero generalmente va entre 12 a 15 alérgenos, generalmente no se usan muchos. Tengo a su vez que utilizar un testigo positivo y uno negativo para ver esas ronchas o abones que se forman. Es decir, el tamaño más grande va a estar obtenido el testigo positivo, donde se usa el fosfato de histamina, ¿no? Y el testigo negativo será solución fisiológica estéril, que sería la roncha, digamos, o la lesión más pequeña que puede verse. La aplicación es por vía intradérmica, no subcutánea, eso es muy importante, y la lectura se hace una primera lectura a los 15 y otra a los 30 minutos. Y se van a observar justamente la presencia de esas pápulas, ¿no? O ronchas que se van a formar. Entonces vemos las fotos. Acá está la tricotomía del flanco y acá está la prueba ya hecha, los puntos de inoculación. Abajo, a la derecha, se van a ver ahí testigo positivo y testigo negativo. Entonces, ¿qué hago? Las aplicaciones intradérmicas. Y luego, a 15-30 minutos, va a la lectura. Luz, una buena luz tangencial a la superficie cutánea para ver bien esas ronchas o abones. Entonces, por lo menos para considerarla positiva y todo, tiene que tener un tamaño no menor al 50% del testigo positivo, que se usaba fosfato de histamina. En base a ahí, entonces uno hace la lectura y va viendo a qué es alérgico. Esto va anotando en una planilla que se corresponde con cada punto de inoculación, cada alérgeno, para ver justamente a qué elementos es alérgico. También puede usarse los test in vitro en lugar de entrar en una reacción.
que son los de ELISA, RAS o receptores FC de alta afinidad. ¿Qué tengo que hacer únicamente? Extraerle sangre, separar el suero, eso se manda a laboratorios especializados, donde lo enfrentan distintas baterías de alérgenos y por estas técnicas determinan también esas reacciones, generalmente van a ser colorimétricas muchas veces, para poder ver justamente a qué elementos puede ser alérgico. Así que, ¿qué son las ventajas que tiene esto con respecto a una reacción? Primero, los tratamientos no interfieren, no importa que se le esté dando un tipo de tratamiento como corticoides, ciclosporina, lo que fuere. Los paneles alérgenos ambientales del exterior e interior también se puede hacer, como pulgas, estafilococos, malacesia también, y obviamente la lectura la hace el laboratorista y no la hace uno, no la hace el clínico. Y es fácil, es decir, la reacción necesita cierta precisión, cierta pericia. Acá lo que hay que hacer es extraer sangre y esperar los resultados. Más allá de estos test intradérmicos serológicos, habíamos dicho que el diagnóstico es tipo clínico. Entonces, las pautas de tratamiento son las siguientes. Obviamente tengo que evitar el contacto con el alérgeno. Los factores predisponentes también, ¿no? Si hay lesiones, tratarlas, porque vimos que había lesiones con un neumonoma atípico. Tratar el prurito también, pero no se lesione más. Y implementar terapias crónicas de soporte también. Recuerden que la enfermedad, si el propietario lo pregunta, no es curable, es una enfermedad crónica controlable. Vemos entonces ahora, una por una, las pautas terapéuticas. El primer elemento fundamental es evitar el contacto con el alérgeno. Hay muchos alérgenos involucrados en la atopía. Es casi imposible lograr esto, pero puedo disminuir la posibilidad de contacto con los mismos. Por ejemplo, evitar el contacto con el ácaro de polvo ambiental. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, aspirar los pisos, sillones, etc. No utilizar tantos elementos como lanas o ciertas fibras, edredones, colchas, tapices. Y también a veces evitar también lo que es el polen ambiental. Por eso en ciertas estaciones del año, ¿no?, donde hay una floración y todo, pueden estos animales ser más sensibles y llegar a presentar lesiones, ¿no? Es decir, es bastante difícil lograr esto, pero se puede disminuir si uno es bastante, el propietario es bastante prolijo y perseverante, a que tenga contacto con estos alérgenos. Otro elemento pauta terapéutica es evitar esos factores predisponentes. ¿Qué eran? Las infecciones, ¿no?, que pueden haber, los ectoparásitos, mala nutrición, todo lo que baja el sistema inmune, y la humedad o sequedad ambiental, que también lo que hace es afectar la normal fisiología de la barrera cutánea, ya sea por mucha sequedad, xerosis, o por mucha humedad, que también puede ser perjudicial. Otro aspecto a tratar en la dermatitis atópica canina es el de las lesiones. Si hay seborrea, que posiblemente haya una seborrea secundaria, se usarán shampoos antiseborreicos. Si hay una infección secundaria, antibióticos o antisépticos de uso tópico, recuerden, para evitar la presencia, la aparición de resistencia microbiana. Y si hay micosis, serán antibióticos sistémicos o tópicos también. Bueno, otra parte del tratamiento muy importante de la dermatitis atópica canina es controlar el prurito. ¿Cómo se hace? Por el uso de glucocorticoides, prednisona, prednisolona, 0,5 mg kilo 24 horas. Por supuesto que estas dosis después se pueden manejando porque se pueden espaciar más, es aumentar el intervalo entre dosis, depende de la duración de tratamiento. Los antihistamínicos, que ya vimos cuáles son, cuáles pueden utilizarse, generalmente combinados con corticoides, no son tan efectivos. Ácidos grasos omega 3 / omega 6 es un complemento también de la terapéutica. Por sí solos no van a ser eficaces. ¿Qué pasa con la ciclosporina?, ¿no?, que es un inmunosupresor, inhibidor de la calcineurina, que lo que hace es inhibir justamente la activación de los linfocitos T. Entonces, lo que hace es evitar que se desencadene toda esa reacción intermediada por las citoquinas, las interleuquinas, por lo cual evitaría
o disminuir esa reacción inflamatoria. La ciclosporina se usa a una dosis de 5 miligramos kilo día, pero tiene un tiempo de latencia aproximadamente de 20 días. Así que habría que usarlo combinado con la prednisolona y después puede empezar a utilizarse solo o espaciar cada vez más la prednisolona hasta que después se usa solo la ciclosporina. ¿Qué efectos colaterales puede tener? Puede haber vómitos, diarreas, hiperplasias gingivales también, ¿no? Esos son los problemas que puede llegar a tener. ¿Qué pasa con la otra droga, una más moderna, que es el oclacitinib? ¿Qué es esto? Este es un inhibidor del sistema JAK o de la enzima JAK1 quinasa, es decir, JAK quinasa. ¿Qué es este sistema? Es un sistema enzimático que lo que hace son enzimas que están asociadas a los receptores de las citoquinas. Entonces, si yo uso un inhibidor, evitaría la activación de estas citoquinas, que son interleuquinas, y que van a intervenir en todo el desencadenamiento de esta respuesta de reacción alérgica, ¿no? Con estos efectos de lesiones de tipo inflamatorio, ¿no? Dosis entonces es de 0,4 a 0,6 miligramos kilo al principio, las primeras 2 semanas, cada 12 horas. Y luego de esas 2 semanas se puede seguir cada 24 horas. No usarlo en animales que tienen menos de un año de edad, menos de 3 kilos de peso, y tampoco animales que pueden estar inmunosuprimidos o pueden tener unas neoplasias, entonces en este caso no utilizarlas. Lo bueno de esto es que tiene una efectividad del 85%. El problema es el costo, es bastante costoso. Presentaciones 3, ¿no? Es decir, informe de comprimidos de 3,6, 5,4, 16 miligramos, ¿no? Esas son las opciones. Y como último, acá ven resaltado en amarillo, evitar el uso de corticoides de depósito, por lo que ya saben, y muy bien creo, desde farmacología. Vimos entonces el tratamiento de las lesiones, el tratamiento del prurito, lo de evitar contacto con el alérgeno, evitar factores predisponentes, y ahora viene así lo que sería el tratamiento específico, también llamado hiposensibilización o inmunoterapia alérgeno específica, que lo que consiste, ¿cuál es? ¿De qué manera actúa esto? Hay varias teorías, ¿no? Justamente vistas o postuladas, que serían, por ejemplo, anticuerpos inmunoglobulina G bloqueantes, ¿no? De inmunoglobulina E, inmunoglobulina G anti-inmunoglobulina E, pero sobre todo se habla del mecanismo. Lo que funciona justamente acá es la sustitución del linfocitos TH2 por TH1. De esa manera no se liberan las interleuquinas, entre ellas la interleuquina 4, y no habría liberación, activación de estos plasmocitos con producción de inmunoglobulina E. Eso sería el mecanismo principal postulado en que funciona en la inmunoterapia alérgena específica. Graficado acá entonces el que se cree principal mecanismo que actúa en la hiposensibilización o inmunoterapia alérgena específica. Ven cómo se sustituye TH2 por TH1 y de esa manera, en lugar de producirse inmunoglobulina E, se producirá inmunoglobulina G. Bueno, estos son otros mecanismos de acción propuestos en la inmunoterapia alérgena específica, pero recuerden la importancia de la sustitución de TH2 por TH1, es una de las más importantes. Si el propietario está dispuesto a hacer la inmunoterapia alérgena específica, también llamada hiposensibilización, entonces hay que tener en cuenta la selección de los alérgenos. Para eso se hizo la intradermoreacción o el test in vitro. Entonces se seleccionó los alérgenos más frecuentes de esa zona en la que habita el paciente. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que habita en capital que uno que habita en la zona del litoral argentino o zonas montañosas, ¿no? Entonces es muy importante eso. El vehículo, ¿no?, que tienen puede ser tipo acuoso, de aluminio o emulsión. En Argentina son los vehículos justamente de aluminio también, el que tiene estas soluciones. La vía de inoculación puede ser subcutánea o oral. En Argentina se usan vía subcutánea y son esos frascos ampollas, ¿no?, que tienen distintas concentraciones. Está el verde o A,
el azul, el frasco B y el frasco C. Ese va de más diluido a más concentrado. Entonces, ¿cómo se expresan esas concentraciones de alérgenos? En unidades de nitrógeno proteico o peso sobre volumen. Pero como pueden ver, siempre se va de la más diluida a la más concentrada, ¿no? De esa manera. Cantidad de alérgenos, siempre es mejor utilizar una baja cantidad de alérgenos que una cantidad exagerada de los mismos para obtener mejores respuestas. Entonces, el intervalo entre dosis, recuérdense que se da por vía subcutánea, ¿no? Va a ser al principio de una semana, luego serán una vez por mes, sobre todo cuando se llega a ese frasco rojo, y después pueden llegar a ser cada 6 meses, ¿no? Hay que tener en cuenta la duración de tratamiento, que debería ser de por vida, porque es una enfermedad crónica de tipo controlable, no curable. Así todo, hubo casos en los que los animales, después de un largo tiempo, llegaron a tener una gran mejoría y no recidivar. Y el tiempo de latencia que pueda haber, justamente para esperar y decir si realmente esto puede ser efectivo, es de 2 semanas, con muy buena respuesta, es decir, se elimina justamente el prurito y las lesiones, o hasta 12 meses. Pasado este tiempo, 12 meses, no tiene mucho sentido seguir intentando con la inmunoterapia alérgica. La inmunoterapia alérgena específica o hiposensibilización puede dar unos problemas también. Entonces, ¿cuáles son? Recuerden que empezamos siempre con dosis inyectables más diluidas para después seguir con otras más concentradas. Entonces, al cambiar de un frasco a otro, de uno más diluido a más concentrado, puede aparecer una crisis alérgica. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la dosis desinyectable también. Cuando aumenta el intervalo entre dosis aplicadas es otra posibilidad. Y además de eso, puede haber recaídas durante el tratamiento. En cuanto a efectos colaterales, son muy pocos. Pero lo que sí hay que saber que el manejo es individual. Es difícil hacer un protocolo único y que funcione en todos los perros por igual. Siempre va a haber diferencias y tal vez las dosis, el intervalo entre dosis y todo puede llegar a variar. Entonces, para la dermatitis atópica canina, ¿cuáles son las conclusiones? Solamente para la atopía. Cada paciente es diferente, recordar esto, no todos van a responder de la misma manera. Contemplar esos factores predisponentes, que pueden ser muy importantes. Tomar esas medidas para evitar alérgenos o disminuir la posibilidad de contacto con alérgenos. Realizar la inmunoterapia alérgeno específica, que sería lo interesante, mejor. Manejar la terapia sintomática porque pueden aparecer signos, consecuencia del prurito, y hay que tratar esas lesiones. Y también la posibilidad de usar terapias combinadas para usar menores dosis, por ejemplo, de corticoides. Quería hacer algunas aclaraciones sobre el próximo algoritmo, en el que viene la otra diapositiva. Está animado y no tiene audio. Y por eso quería aclarar esto. Tenemos un paciente supuestamente alérgico y con prurito. Entonces lo que hago son eliminar la posibilidad de que se trate de ectoparásitos. Busco sarna sarcóptica mediante raspajes, mediante la inspección y también por anamnesis, ¿no? Puedo ver también detectar presencia de pulgas. Eliminado esto y se sigue rascando, entonces sí voy por la alergia alimentaria o atopía. Recuerden entonces, primero es alergia alimentaria o dieta de eliminación, después se hace el desafío o provocación de nuevo para ver si se vuelve a rascar, y del contrario, de ocurrir esto, entonces se trataría posiblemente de una atopía que tiene un diagnóstico clínico. Recuerden que puede coexistir una atopía, alergia alimentaria con alergia a las pulgas, así que también se tiene que tratar.
Ya para ir finalizando con el tema de alergias y a modo de conclusiones, podemos decir entonces que la mayoría, o mejor dicho, casi un 50% de las patologías cutáneas cursan con prurito. Por eso hablamos de prurito, cómo reconocerlo, cuando es primario, cuando es secundario, cuando la lesión es primaria, cuando es secundaria, y saber reconocerla en cada una de estas tres enfermedades, porque algunas de ellas tienen un dermograma típico y otras no. Conocer los mecanismos de hipersensibilidad involucrados en cada una de estas, ¿no? Ella decía el tipo de lesiones también y las posibilidades terapéuticas que hay. Así que bueno, esto sería todo por la parte de la alergia.